Hay una idea muy extendida dentro de la fe que pocas veces se cuestiona, que para orar bien hay que sonar bien. Que las palabras deben ser cuidadas, ordenadas, espirituales. Que la oración correcta es la que no muestra grietas, la que no expresa enojo, la que no incomoda. Pero la Biblia, una vez más, rompe esa idea desde su raíz. Existe una oración en la Escritura que no es bonita. No es elegante. No es políticamente correcta. No sigue la estructura que muchos enseñan. No empieza agradeciendo ni termina con esperanza inmediata. Es cruda, directa, desesperada, para algunos, incluso irreverente. Y aún así, Dios la permitió, la preservó y la incluyó en su palabra. Esta oración nace del dolor, no del protocolo. Nace de un corazón cansado de fingir fortaleza espiritual cuando ya no la tiene. Es la oración de alguien que no intenta impresionar a Dios, sino sobrevivir delante de Él. Y eso la convierte en una de las expresiones de fe más honestas que existen. Muchos de estos clamores se encuentran en los Salmos. Palabras que no siempre suenan cristianas, pero que son profundamente humanas. David y otros salmistas no filtraron su dolor antes de hablar con Dios. Le dijeron exactamente lo que sentían. Le hablaron desde la confusión, la ira, el miedo y la sensación de abandono. No suavizaron el lenguaje. No escondieron la herida. ¿Hasta cuándo?, repiten una y otra vez. No como una pregunta educada, sino como un grito. ¿Hasta cuándo el silencio? ¿Hasta cuándo el dolor? ¿Hasta cuándo la injusticia? Esa pregunta no nace de la rebeldía, nace del cansancio. Y Dios no la censuró. Esto revela algo profundamente liberador. Dios no espera oraciones perfectas, espera oraciones verdaderas. Prefiere un corazón roto que se atreve a hablar, antes que una boca que repite frases aprendidas sin honestidad. Porque la fe no se mide por lo bonito que suena, sino por lo sincero que es. La oración más honesta de la Biblia no intenta justificar a Dios, ni explicar lo inexplicable. Simplemente expone el dolor tal como es. Y en esa exposición hay fe. Porque solo quien confía de verdad se atreve a hablar con esa transparencia. Muchos hoy no oran porque sienten que no saben qué decir. Otros oran, pero se sienten culpables por lo que sienten. Piensan que dudar, que estar enojados, que sentirse vacíos los descalifica espiritualmente. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios no se ofende por tu honestidad. Se aleja más del silencio fingido que del clamor real. Hay oraciones que no buscan respuesta inmediata, solo buscan desahogo. Y Dios las recibe. Hay palabras que no resuelven el problema, pero alivian el alma. Y Dios las escucha. Porque orar no siempre es cambiar las circunstancias, muchas veces es evitar que el dolor te destruya por dentro. Esta oración no es bonita porque la vida no siempre lo es. Y la Biblia no pretende maquillarla. Pretende acompañarla. Mostrarnos que incluso en los momentos más oscuros, hablar con Dios sigue siendo posible, aun cuando no tenemos fuerzas para creer con firmeza. Y tal vez eso es lo más poderoso de esta oración, no pretende ser fuerte, solo verdadera. No busca sonar espiritual, solo sobrevivir. Y en esa vulnerabilidad extrema, la fe se vuelve real. Hay un salmo en particular que muchos evitan leer en voz alta. No porque no sea bíblico, sino porque resulta incómodo. Es una oración que no se parece a las que solemos escuchar en reuniones o enseñanzas formales. No tiene un cierre optimista inmediato, no suaviza el dolor con frases espirituales y no disfraza la angustia con esperanza rápida. Es el Salmo 88. Y precisamente por eso, es una de las oraciones más honestas que existen. Este salmo no sigue el patrón habitual. La mayoría de los salmos de lamento comienzan con angustia, pero terminan con confianza. El Salmo 88 rompe esa estructura. Comienza en la oscuridad y termina en la oscuridad. No hay alivio visible. No hay giro emocional. No hay, pero yo confiaré. Solo hay una exposición cruda del sufrimiento. Y aún así, Dios permitió que este salmo formara parte de su palabra.
El salmista habla desde un lugar de agotamiento extremo. Se siente rechazado, olvidado, rodeado de muerte, aislado incluso de quienes ama. No maquilla sus palabras. Dice lo que siente, no lo que debería sentir. Le habla a Dios desde un corazón que ya no tiene fuerzas para sostener una fe optimista. Y eso no es falta de fe. Es una fe llevada al límite. El simple hecho de que esta oración exista nos dice algo poderoso: Dios no censura el dolor humano. No elimina de la Biblia las palabras que suenan demasiado tristes, demasiado duras o demasiado reales. Al contrario, las conserva. Porque sabe que habrá generaciones enteras que necesitarán saber que no están solas en ese tipo de noche. El Salmo 88 no ofrece respuestas, pero ofrece compañía. Le dice al lector que hay momentos donde la fe no se siente fuerte, donde la oración no se siente esperanzada, donde hablar con Dios se parece más a un suspiro que a una declaración de victoria. Y aún así, ese suspiro es oración. Muchos creen que la fe auténtica siempre tiene palabras de confianza listas. Pero la Biblia muestra que la fe también puede ser silenciosa, cansada y rota. Puede decir ya no puedo más, sin dejar de ser fe. Porque seguir hablando con Dios, incluso desde el agotamiento, es una forma profunda de confiar. Este salmo revela algo que pocos enseñan: no todas las oraciones tienen que terminar bien para ser escuchadas. Algunas simplemente tienen que ser sinceras. No todo clamor termina con alivio inmediato. No todo dolor se resuelve rápido. Pero eso no significa que Dios no esté presente. El problema es que muchas comunidades han enseñado una espiritualidad que no sabe qué hacer con este tipo de oración. Prefieren las palabras fuertes, las declaraciones seguras, los finales felices. Y cuando alguien ora desde la oscuridad, se le corrige, se le silencia o se le dice que le falta fe. Pero Dios no hizo eso con el Salmo 88. No lo corrigió. No lo eliminó. Lo abrazó y lo hizo eterno. Esto cambia por completo nuestra forma de entender la oración. Nos libera de la presión de tener que sonar bien delante de Dios. Nos permite acercarnos tal como estamos, sin filtros ni máscaras. Nos recuerda que Dios no necesita que editemos nuestro dolor antes de hablar con Él. Tal vez hoy te identificas con ese salmo. Tal vez tu oración no tiene fuerza, ni esperanza visible, ni palabras bonitas. Tal vez solo puedes decir aquí estoy o no entiendo. Si es así, este mensaje es para ti. Porque la Biblia muestra que incluso esas palabras, o incluso la falta de ellas, siguen siendo oración. La oración más honesta de la Biblia no enseña cómo hablar bonito, enseña cómo ser real. Y en esa realidad cruda, Dios se hace presente de una manera profunda. No siempre cambiando la situación de inmediato, pero sosteniendo el corazón para que no se rompa del todo. Esta oración tan cruda nos obliga a replantear algo fundamental: la idea de que Dios solo escucha oraciones bien formuladas, llenas de fe visible y palabras correctas. El Salmo 88 destruye esa noción por completo. Aquí no hay lenguaje pulido, no hay frases que suenen espiritualmente fuertes, no hay afirmaciones positivas. Hay cansancio. Hay oscuridad. Hay un alma que sigue hablando con Dios no porque se sienta fuerte, sino porque no tiene a dónde más ir. Y ese detalle lo cambia todo. El salmista no deja de orar cuando deja de entender. No se aleja cuando se siente ignorado. No se calla cuando la respuesta no llega. Sigue hablando. Sigue llamando a Dios, Señor. Sigue dirigiéndose a Él, incluso cuando siente que Dios mismo es parte de su aflicción. Y esto es profundamente incómodo para muchos, porque rompe con la idea de una fe que solo acepta a Dios cuando todo tiene sentido. Aquí la fe se expresa en el conflicto, no en la claridad. Hay una frase implícita que atraviesa todo el salmo: no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo aquí. Esa es una oración que pocos se atreven a hacer. Porque implica vulnerabilidad total. Implica reconocer que ya no se tienen respuestas, ni fuerza, ni entusiasmo espiritual. Solo queda la relación. Y para Dios, eso es suficiente.
Este pasaje también revela algo que suele pasarse por alto: Dios no se ofende por la honestidad emocional. El salmista expresa sentirse abandonado, rechazado, incluso tratado como un enemigo. Dice que Dios lo ha puesto en el lugar más bajo, que ha alejado a sus amigos, que lo ha rodeado de oscuridad. Y aún así, Dios permite que esas palabras queden registradas. No las borra, no las corrige, no las suaviza. Las conserva como testimonio eterno de que el dolor humano tiene espacio delante de él. Esto significa que la oración no es un acto de perfección espiritual, sino de conexión real. Orar no es decir lo correcto, es decir la verdad. Y la verdad a veces duele, a veces confunde, a veces suena dura. Pero sigue siendo verdad. Y Dios prefiere una oración honesta que una espiritualidad fingida. El Salmo 88 también nos confronta con una realidad incómoda. Hay temporadas donde la fe no produce alivio inmediato. Donde orar no cambia la situación de forma visible. Donde seguir creyendo no hace que el dolor desaparezca. Y aún así, esa fe sigue siendo válida. Porque no se mide por resultados rápidos, sino por permanencia. Este salmo no es un manual para salir del sufrimiento, es un espejo para quienes están dentro de él. No ofrece soluciones, ofrece identificación. No da respuestas, da permiso. Permiso para sentir, para expresar, para no estar bien y aún así seguir hablando con Dios. Y ese permiso es profundamente sanador. Muchos creyentes cargan una culpa silenciosa por no sentirse espiritualmente fuertes en medio del dolor. Creen que si realmente confiaran, no estarían tan tristes, tan cansados, tan confundidos. Pero este pasaje demuestra lo contrario. La fe auténtica no siempre se ve como fortaleza. A veces se ve como resistencia. Como seguir respirando. Como seguir orando aunque no haya palabras bonitas. La Biblia no romantiza el sufrimiento, pero tampoco lo ignora. Y este salmo es prueba de eso. No disfraza la noche espiritual. No la convierte en algo fácil de aceptar. La muestra tal como es. Oscura. Larga. Pesada. Y aún así, sostenida por la presencia de Dios, aunque esa presencia no se sienta de forma evidente. Hay algo profundamente poderoso en el hecho de que esta oración no termine con esperanza explícita. Porque refleja la experiencia real de muchas personas. Hay noches que no terminan con una respuesta clara. Hay procesos que no se resuelven rápido. Hay dolores que no tienen explicación inmediata. Y la Biblia no pretende mentir sobre eso. Sin embargo, hay una esperanza silenciosa escondida en este salmo, aunque no se diga en palabras. El salmista sigue orando. Eso significa que, incluso en la oscuridad, sigue creyendo que Dios escucha. Aunque no lo sienta. Aunque no lo vea. Aunque no lo entienda. Y esa perseverancia silenciosa es una forma profunda de fe. Este pasaje nos enseña que la oración no siempre es un grito de victoria. A veces es un susurro cansado. A veces es un reclamo. A veces es una queja. A veces es solo presencia. Y todas esas formas son válidas delante de Dios. Cuando alguien se atreve a orar como en el Salmo 88, está haciendo algo valiente, está rechazando la espiritualidad superficial y abrazando una relación real. Está diciendo, no voy a fingir delante de Dios. Y eso, lejos de alejarlo, lo acerca más. Este tipo de oración también nos prepara para algo importante, aprender a acompañar a otros en su dolor. Porque cuando entendemos que Dios acepta oraciones imperfectas, dejamos de exigir perfección emocional a quienes sufren. Dejamos de corregir su dolor. Dejamos de apurarlos hacia la esperanza. Y simplemente caminamos con ellos. La oración más honesta de la Biblia nos enseña que no todo dolor necesita una explicación inmediata. Que no toda tristeza debe ser resuelta rápidamente. Que no todo proceso espiritual se ve bonito desde afuera. Pero aún así, Dios está presente. Y quizás hoy, este mensaje no viene a enseñarte a orar mejor,
sino a liberarte de la presión de orar bien. A decirte que Dios no espera palabras elegantes, sino corazones reales. Que no necesita que escondas tu oscuridad, porque Él ya la conoce. Y que incluso cuando tu oración no tiene final feliz, sigue siendo escuchada. Esta oración nos lleva todavía más profundo, porque no solo redefine cómo oramos, sino cómo entendemos la relación con Dios cuando todo se rompe por dentro. El Salmo 88 no intenta proteger la imagen del creyente fuerte, expone al creyente real. Y al hacerlo, revela que Dios no está interesado en una fe que se sostenga por apariencia, sino en una fe que sobreviva a la noche. Hay algo muy significativo en que esta oración esté dirigida a Dios y no sobre Dios. El salmista no se desahoga con otros primero, no convierte su dolor en murmuración, no huye hacia el silencio total. Lleva su queja directamente al Señor. Incluso cuando sus palabras suenan acusadoras, incluso cuando expresa sentirse tratado injustamente, sigue hablando con Él. Eso significa que, en el fondo, aún confía en que Dios es el único que puede recibir esa verdad sin rechazarlo. Esto nos enseña que la fe madura no es la que nunca cuestiona, sino la que sabe a quién llevar sus preguntas. El problema no es preguntarle a Dios por qué, el problema es dejar de hablarle por completo. El Salmo 88 demuestra que Dios prefiere una oración incómoda antes que una distancia educada. Prefiere una queja honesta antes que un silencio resignado. También revela algo duro de aceptar: hay momentos en los que la vida espiritual se siente igual de pesada que la vida emocional. No hay consuelo inmediato en la oración. No hay alivio visible en la adoración. No hay paz automática al leer la palabra. Y aún así, eso no significa que Dios se haya ido. Significa que estás atravesando una noche profunda del alma, una que la Biblia no niega ni minimiza. Este salmo rompe con la idea de que Dios siempre responde de la forma que esperamos. El salmista ora de día y de noche, clama sin cesar, insiste, pregunta, suplica. Y aún así, la respuesta no llega en el texto. Eso nos confronta con una verdad incómoda: la fidelidad de Dios no siempre se manifiesta como alivio inmediato. A veces se manifiesta como fuerza para seguir respirando un día más. La oración más honesta de la Biblia también nos enseña que el dolor no siempre tiene una causa clara. El salmista no confiesa un pecado específico, no reconoce una desobediencia evidente, no explica una falla moral. Simplemente sufre. Y esto es importante, porque rompe con la idea de que todo sufrimiento es consecuencia directa de algo que hicimos mal. Hay dolores que no tienen una explicación sencilla, y Dios no siempre se apresura a aclararlos. Este pasaje nos invita a dejar de buscar culpables y empezar a buscar presencia. A dejar de preguntarnos qué hicimos mal y empezar a preguntarnos con quién estamos caminando. Porque, aunque el Salmo no muestra alivio, si muestra algo constante, Dios sigue siendo el destinatario de la oración. Y eso ya es una forma de esperanza. Hay personas que hoy no necesitan que alguien les diga, todo va a estar bien. Necesitan saber que no están fallando espiritualmente por sentirse mal. Necesitan saber que su oración cansada sigue siendo válida. Necesitan saber que Dios no se aleja cuando la fe no suena fuerte. Y este salmo les habla directamente. La Biblia incluye esta oración para que nadie se sienta excluido del diálogo con Dios por su estado emocional. Para que nadie piense que solo puede orar cuando tiene claridad, paz o entusiasmo. Para que incluso quienes están al borde del agotamiento sepan que todavía tienen un lugar delante de Él. Esta oración también confronta la forma en que medimos la espiritualidad. Muchas veces se valora al que siempre tiene palabras de ánimo, al que siempre declara victoria, al que siempre parece firme. Pero la Biblia honra también al que sigue orando desde el dolor, al que no se va, al que no abandona la relación aunque ya no tenga fuerzas para sostenerla con belleza. El Salmo 88 no enseña cómo salir de la oscuridad, pero enseña cómo permanecer con Dios dentro de ella. Y eso es algo que solo se aprende caminando procesos largos, silenciosos y profundos. Procesos donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en una decisión diaria de no soltar a Dios, aunque no se sienta nada. Tal vez esta oración no te identifique ahora, pero en algún momento de la vida lo hará. Porque todos, en algún punto, atravesamos noches donde la esperanza no se siente cerca.
Y cuando ese momento llegue, este pasaje estará ahí, recordándote que no eres el primero, que no estás solo y que Dios no se escandaliza por tu honestidad. Esta es una oración que no busca impresionar a Dios, sino sobrevivir delante de Él. Y en esa supervivencia, hay una fe más profunda de lo que muchos imaginan. Una fe que no depende de emociones, ni de resultados, ni de palabras bonitas. Una fe que se aferra a Dios simplemente porque no quiere perderlo. Esta oración termina sin alivio visible, y precisamente ahí está su enseñanza final. Nos muestra que la fe no siempre se mide por cómo nos sentimos al final de una oración, sino por el hecho de haber permanecido. Permanecer hablando con Dios cuando todo dentro de ti quiere rendirse es una de las expresiones más puras de confianza. No es una fe ruidosa, no es una fe celebrada, pero es una fe real. El Salmo 88 nos deja con una imagen poderosa, alguien que sigue orando incluso cuando la oscuridad parece ser su única compañía. Y aunque el texto no diga explícitamente que Dios respondió, hay algo implícito que no puede ignorarse: Dios escuchó. Porque si no hubiera escuchado, esa oración no estaría en la Biblia. No habría sido preservada. No habría sido entregada a generaciones futuras como palabra viva. El simple hecho de que exista es una señal de que Dios no descartó ese clamor. Esto cambia profundamente nuestra relación con la oración. Nos libera del miedo a decir lo incorrecto. Nos libera de la presión de tener que sentirnos bien para acercarnos a Dios. Nos libera de la idea de que solo las oraciones fuertes y bonitas son espirituales. Y nos enseña que Dios no está buscando discursos perfectos, sino corazones abiertos, aunque estén rotos. Hay momentos en la vida donde la oración no transforma inmediatamente la circunstancia, pero sí evita que el corazón se endurezca. Evita que el dolor se convierta en amargura. Evita que el silencio se transforme en distancia. Orar en la oscuridad no siempre cambia la noche, pero mantiene viva la relación. Y eso, a largo plazo, lo cambia todo. Tal vez hoy no te llevas una respuesta clara. Tal vez no sientes paz instantánea. Tal vez tu situación sigue igual. Pero si después de todo sigues hablando con Dios, incluso con pocas fuerzas, incluso con palabras torpes, incluso con silencio, entonces tu fe sigue viva. Y eso es más valioso de lo que imaginas. La oración más honesta de la Biblia no nos enseña a negar el dolor, nos enseña a llevarlo a Dios sin maquillaje. Nos recuerda que no tenemos que fingir esperanza cuando no la sentimos. Que no tenemos que apresurar los procesos del alma.